Yo amo mi país, yo me devuelvo para mi país. Ahí están mis raíces, ahí está lo que he defendido toda mi vida. La vida militar también es una vocación. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes de la vida, ¿cuáles serían? La familia no es lo más importante, la familia es lo único importante. Puede más los sueños, puede más ese deseo de llegar a ser, del querer ser, que todo lo que uno deja detrás. Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. En este especial de temporada descubriremos la vida de 5 soldados latinos en Canadá. Hablaremos sobre sus orígenes, sueños y legado. Espero lo disfrutes. Coronel Mauricio Alejandro Lucero, muchas gracias por recibirnos aquí en la Embajada de Colombia, en Canadá. Y bueno, estamos haciendo esta serie de entrevistas con agregados militares y pues muchísimas gracias por recibirnos por acá. Bueno, no, muchas gracias a ti por brindarme esta oportunidad, este espacio tan importante frente a todo tu equipo de trabajo, de poder hacer un poco más de cercanía entre los agregados militares, por supuesto, entre los países, entre lo que nosotros representamos, entre los hombres de tierra, mar y aire que hoy por hoy están desplegados en todo el territorio colombiano, en mi caso, con ustedes. Antes de nada, iniciemos con una pregunta que manda el último agregado militar. Y la pregunta es si considerarías regresar a vivir a Canadá a pasar tu retiro. Bueno, es una pregunta bastante difícil, también es una pregunta que le llama a uno mucho la atención porque pues Canadá es un país que nos ha abierto las puertas muy diferente a nuestros países de origen, en mi caso a Colombia, donde hay temas distintos, su tranquilidad, su gente es muy diversa, por supuesto acogedor, un país muy acogedor. De pronto podría ser una opción, pues, pero al momento yo amo mi país, yo me devuelvo para mi país, me quedo en mi país, ahí están mis raíces, ahí está lo que he defendido toda mi vida y yo creo que si mi Dios lo permite, moriré en tierras colombianas. Colombiano, ¿de qué parte? Nacido en Pasto, al sur del país, límites con la República del Ecuador, con el país del Ecuador, una ciudad muy bonita, una región que te invito a conocer. Seguramente, ¿cómo fue que te integraste o fue tu primer contacto con el mundo de las Fuerzas Armadas? Pues mira que es algo que viene desde niño. Yo recuerdo en mis épocas de niñez, cuando la tecnología no era muy abierta. ¿Qué edad más o menos? Ponle 8 o 10 años de edad, cuando uno ya las obligaciones de la casa, el papá y la mamá le decían, estas son sus tareas para hoy, y a mí me tocaba ir a hacer las colas para pagar los servicios, para pagar el recibo de la luz. Y muchas veces apostados en las avenidas, allá en Colombia, en sitios muy especiales, uno cruzaba y tenía la oportunidad de ver a ese soldado, a ese hombre que uno lo miraba impoluto, que lo miraba impecable, con su marcialidad, custodiando, bueno, no sé qué en su momento, pues para mi niñez era incomprensible, pero uno decía, qué bonito estar vestido así, qué bonito estar, mirar esos carros de combate que uno miraba allí, qué bonito estar ahí. Y eso fue naciéndole en el corazón poco a poco. Después, mi época de colegio, te contaré también que estudié en un colegio religioso. De hecho, estudié en un seminario menor. De algún momento, mi familia, tengo un tío que fue sacerdote, ya falleció. Y yo tuve esa inclinación por ser sacerdote, me gustaba ser sacerdote, quería unirme a la vida consagrada. Ya un poco madurando más en el tiempo, cuando ya terminé mi colegio, la edad de definir qué voy a hacer, ¿Qué querías hacer? qué quería hacer en ese discernimiento, pues pensé muy claramente y decidí no ser sacerdote y dedicarme a experimentar lo que es la vida militar. ¿Qué te hizo cambiar de decisión así? Porque eso, o sea, son dos mundos paralelamente opuestos, por así decirlo. Aparentemente podríamos decir que son dos mundos opuestos, pero si lo ves en profundidad tienen algo mucho en común y es la vocación. Sí. Tanto la vida religiosa es una vocación, como considero que la vida militar también es una vocación. En ambas son una vocación de servicio, donde totalmente nos negamos prácticamente a nosotros mismos para poner nuestra vida, todo lo que somos, al servicio de una comunidad. En mi caso, pues por supuesto, al servicio de un país. Sin embargo,
siguen ligados un camino cerca al otro. Y bueno, entonces dijiste, me integro a las Fuerzas Armadas. ¿Qué choque fue en tu familia? Porque digo, ya estabas decidido, la familia, me voy al seminario, puedo saludar casi al Papa y decir, no, ¿sabes qué hora? Me integro a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, pues ¿Qué fue te dijeron tus papás? bueno, fue una reacción que ellos no lo esperaban. Sin embargo, pues vieron mi trasegar en la niñez, que también de niño participé en los grupos de policía cívica juvenil allá en Colombia, pues iba y prestaba mi servicio en la comunidad como un niño policía, que era un programa que había en su momento. Sin embargo, pues no sabían, muy seguramente pensaron cómo le va a ir ahí. El conflicto en su momento estaba en Colombia álgido y, como siempre, lo especial de las madres y de los padres, vivir siempre bajo la protección de Dios, pidiendo a Dios por su hijo, pero pues si es tu decisión, te apoyamos, vete, que te vaya bien, aunque pensaría que por dentro estarían pensando, este no dura mucho allá. ¿Cómo fue cuando llegaste a la academia? ¿Cómo fueron tus inicios dentro de este mundo ya de querer hacerlo a hacerlo? Uy, es un choque cultural totalmente grande, podría decirlo así, porque es dejar todo lo que conoces, 18 años de tu vida que conociste, tus amigos, tus padres, tu familia, tus costumbres y todo lo demás, para integrarte y que apenas cruzas la entrada, la guardia de la escuela militar, todo ese mundo queda atrás. No es de manera progresiva, es de tajo que todo eso se corta y entrar al régimen militar, a la disciplina militar, a la marcialidad, a la cortesía, a la subordinación. Pues bueno, no fue mucho trabajo para mí la subordinación, pues porque siempre nuestros padres han sido muy de estilo muy conservador y uno pues aprendió siempre a acatar la autoridad, pero dejar todo eso de más y decir esos 3 primeros meses donde uno no tiene contacto con nadie en el mundo exterior, donde no tiene derecho a salir, ni mucho menos, sino enfocarse 100% a reaprender la vida, porque ese es un reaprender de la vida, de lo que conocías ahí. Fue un choque bastante fuerte, no solo para mí, sino que considero para todos los compañeros de mi promoción en su momento, pero que poco a poco nos fuimos adaptando. Yo creo que puede más los sueños, puede más ese deseo de llegar a ser, del querer ser, que todo lo que uno deja detrás. Ahora, bueno, tú entraste estos 3 meses estuviste completamente aislado. Cuando regresas a convivir, o sea, porque sales, ya empiezas a salir, vuelves con tu gente, con los amigos, la familia, todo eso. ¿Cómo te ven? Digo, porque en nuestros países latinoamericanos la misión, la función del militar cambia, o sea, la conversación no es lo mismo, no sé. ¿Cómo viviste esa parte en nuestros países latinoamericanos? Bueno, yo te podría decir que lo primero no es tanto cómo los demás me ven, Ajá. sino cómo yo mismo me veo Ajá. al haber entrado siendo uno y ya prácticamente saber que soy otra persona totalmente distinta. Por supuesto, mi esencia desde el día en que nací hasta el día de hoy, quienes me conocen saben que soy la misma persona, pero esa transformación de saber que ya es un hombre con un camino que ha definido, con unas responsabilidades, orgulloso de lo que estoy haciendo, es algo impresionante para uno mismo. Por supuesto, ya con los demás, con la familia, pues ya miran a esa persona, bueno, este muchacho que ya ven ya no es el muchacho de la calle común y corriente, sino ya es un hombre que llega con uniforme, investido de autoridad de alguna manera o sea, es distinto. Donde el centro de atracción ya te conviertes tú como el centro de atracción para toda la familia, para las demás personas. Ah, mira, es que es él el que está en la escuela militar. Muy pocos van para allá. Razón tiene de ser cuando dicen que militar significa uno entre mil. O sea, es esa persona especial que está allá, esa persona que podría decir con respeto de las demás profesiones, de las demás personas, son pocos los que nos atrevemos a utilizar este uniforme como una segunda piel. Y bueno, también está esa parte de lo bueno y lo malo que lleva el militar en las comunidades latinas. ¿Cómo se vive esa parte? Bueno, Digo, porque, y más, o sea, países como
digámoslo, ¿no? Colombia, que ha estado en diferentes situaciones, El Salvador, parte de México. El militar, hay muy buenos militares, pero hay tanta desinformación en ese sentido, o información sesgada, o información que perjudica al gremio. No, Cuéntame esa parte. bueno, yo podría decirte que no hay malo. O sea, para mí, el militar ha sido todo lo bueno que me ha sucedido en la vida. Por supuesto, por obra y gracia y misericordia de mi Dios, todo lo que yo soy, todo lo que yo he logrado adquirir económicamente, mi casa, mi vehículo, mi familia que viene a través de la carrera militar, el poder sostenerlas a ellas, darles sus estudios, hoy estar aquí como agregado militar y los diferentes cargos que he podido ocupar, la preparación que he podido obtener ha sido gracias a mi ejército, gracias a que la fuerza ha hecho una inversión en mí como profesional, como persona, y hoy por hoy me tiene aquí. Entonces, cuando yo comparo, como te digo, con todo el respeto de las demás profesiones, mis amigos de la infancia, nos vemos y por supuesto ellos los veo por acá y yo me veo, pues yo me veo aquí en Canadá mucho más allá y muy feliz porque te digo, ha sido gracias, por supuesto, primero a mi Dios y después a la institución, que hoy soy lo que soy y tengo lo que tengo. Pero principalmente, cuando digo tengo lo que tengo, no tanto a lo material, sino a lo más importante, que es mi familia. Y que te has comprometido en eso, ¿no? O sea, porque las cosas no es de, bueno, ahí lo de, como dicen, ni las plantitas, que ahí la dejo y bueno, la tengo y va a crecer sola, ¿no? O sea, le has dedicado tiempo, te has comprometido, como comentabas, disciplinado, amas lo que haces. Sí, hemos tratado de hacer la tarea de la mejor manera. Siempre, yo le decía, cada vez que hablaba con mis subalternos, con esos jóvenes que apenas están iniciando su carrera militar, yo le decía, vea, hermano, usted no se preocupe por si va a ser coronel o no va a ser coronel. Se lo decía a los subtenientes, a los cabos, si va a ser general o no va a ser general. Yo jamás me preocupé por saber si iba a llegar allá. ¿Qué me preocupó a mí? El vivir el momento, el presente, el ahora. Pensar que mis superiores pudieran decir, en este hombre se puede confiar, este hombre es un buen militar, este hombre es serio, responsable, disciplinado. Y poco a poco el cúmulo de todo eso me ha llevado a ir ascendiendo en cada uno de mis grados y a estar donde hoy me encuentro, que pues es un consejo que siempre les he dado a ellos. De malo podría decirte, no, pues definitivamente cada país es un mundo distinto. Colombia, por supuesto, tiene sus propios conflictos, tiene sus propios problemas y para eso hemos estado nosotros los militares como un soporte fundamental de la democracia. Hemos sido un soporte a través de la historia, desde que, recuerdas, hace unos días conmemoramos esa batalla del 7 de agosto, donde nace el ejército y desde allí, a través de estos 214 años, ha venido siendo siempre el pilar fundamental de la nación, que sostiene la democracia, que ha sostenido al pueblo colombiano en sus momentos más difíciles. Y por supuesto a veces hay que hacer la tarea. Es difícil alejarse de la familia, es difícil el tener que ir a cumplir su misión. A veces los militares somos como muy románticos cuando nosotros pensamos o asimilamos que cada vez que uno va a salir a una operación, y yo se los decía muchas veces en las palabras, lo primero que uno empaca en su equipo antes de ir a hacer una operación, antes de desplegarse, antes que empacar el uniforme, el armamento y todo lo demás, lo primero que uno empaca allí es su familia y su corazón, porque sabe uno que tiene que ir a cumplir la misión, que tiene que ir a hacer la tarea y que tiene que regresar. Entonces, el separarse muchas veces de su familia, de sus hijos, no pasar cumpleaños con ellos, navidades, fechas especiales, que a veces por la topografía, sobre todo en Colombia, hay muchas regiones donde no hay cobertura de señales de teléfono, ni mucho menos saber que mi hija está cumpliendo años hoy y que yo no estoy con ella, saber que hoy amaneció y que no puedo inclinarme a frente de su cama a despertarla con un beso, a darle la bendición para que se vaya para el colegio. Esas son cosas difíciles que uno tiene que vivir, que uno tiene que compensar. Pero más allá de eso, como te digo, está todo lo bueno que uno ha podido vivir. Regresamos a la academia. Cuando terminaste la academia, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te recibiste? Bueno, lo primero, un hombre de 20 años ya con una responsabilidad en las manos,
y le decía a uno, y se lo hacían ver nuestros superiores, se lo hacían ver, hombre, mire, usted es un muchacho de 20 años que tiene la responsabilidad de un pelotón, que es lo que le entregan a uno, sus 36 hombres, el sargento, gente mayor que uno inclusive, y decían, mientras un muchacho en Colombia a los 20 años todavía está pensando qué hacer, qué carrera estudiar, y usted ya tiene una responsabilidad de 40 vidas en sus manos junto con sus familias, uno lo primero que piensa es, miércoles, ahora sí me tocó, pero más allá de todo es la alegría de empezar a ver que ese sueño que perseguía esos muchachos que yo miraba parados allá al lado de los carros de combate cuando iba a pagar los recibos, ya ese sueño no era tan lejano, ya yo hacía parte de ese sueño, estaba empezando a dar mis primeros pasos en ese sueño y pues agradecerle siempre era a mi Dios, por supuesto, toda la vida, pero también al esfuerzo de mi papá y de mi mamá, que estuvieron allí presentes, que estuvieron apoyándome y que estuvieron siempre siendo ese soporte que uno necesita en todo momento. Momento difícil que hayas pasado, que has tenido que tomar una decisión que nos puedas compartir y que te haya marcado y decir, ok, voy bien. Bueno, pues... Yo sé que son muchos, pero uno que tú digas, este fue así como piedra angular. Son muchos los momentos, sobre todo para mi caso, pues los primeros años de carrera militar, de vida militar. Podría decirte pues que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando me hirieron. Soy un oficial herido en combate, casi pierdo mi pierna izquierda por estar cumpliendo la misión en su momento. Pero de todo lo malo uno siempre saca esas cosas buenas, y es ver cómo el trabajo del oficial con el suboficial, con el soldado, es un trabajo en equipo. Si bien es cierto existe la jerarquía militar, allá en donde uno necesita de ese hombre valeroso, de ese hombre valiente, es un trabajo en equipo. Y entonces haber estado allá, recuerdo hoy como ese mismo día al soldado mío, al radiooperador, que durante toda la noche el enfermero pues no dejó que me pasara absolutamente nada, a pesar pues de tener casi que destrozada la pierna. Otro soldado que me tenía recostado sobre su muslo toda la noche allí, en la inclemencia del tiempo, de la selva, hasta poderme evacuar. Yo creo que esos son momentos difíciles, como también triste en otros momentos pues ver perder soldados que en la mañana estuvieron contigo, que te ofrecieron el jarro de chocolate, que se levantaron contigo a cumplir la misión y que desafortunadamente horas más tarde ya no están, ya había que pedir un apoyo aéreo para evacuar a un cadáver, ya no a la persona, sino a un cadáver pues por el conflicto. Son cosas muy difíciles que te endurecen el corazón en su momento, que te tiemblan el espíritu, que te tiemblan el alma, que por supuesto como ser humano, como hombre, te arrancan lágrimas, porque eres tú, es tu gente, es tu honor, es tu orgullo, son familias que desafortunadamente se destruyen en su momento, pero que entendemos que se debe cumplir una misión, que escogimos ser soldados, que escogimos ser militares y que alguien tiene que hacer la tarea. Desafortunadamente le pasa a los hombres, la guerra no distingue si eres un oficial, si eres un suboficial, si eres un soldado. Las balas llegan de manera indiscriminada donde tienen que llegar. ¿Cómo, coronel, no sobrepasas, pero llevas ese balance de esas situaciones para no ir emocionalmente, psicológicamente, para no irte para abajo? Porque, o sea, lo comentas y, o sea, es duro, son situaciones complejas, y no perder esa, no digo la empatía, pero el poder no caerte, no decaerte, no entrar en depresión, en crisis, en estrés, sino decir, ¿sabes qué? O sea, salir para adelante, como decimos en México. Bueno, por supuesto que la época de su escuela, la época de formación, marca mucho el carácter de uno como soldado. Todo lo que uno aprende en el entrenamiento. Los hombres son muy sabios, nuestros militares, nuestros viejos militares, que lo digo con deferencia y respeto, siempre fueron muy sabios cuando decían que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra sea un descanso, aunque uno no llega a imaginarse cómo es la totalidad de eso. Sin embargo, eso hace parte de la templanza de su carácter, de la templanza del espíritu. Segundo, que debería estar de primero, hombre, la fe en Dios. La fe en Dios es importante para no decaer.
saber que tú estás allí, que no que no solo eres tú, sino que tú tienes un compromiso, como te decía, cuando recién eh, eh, terminaba mi carrera militar, que es un compromiso con todas esas personas que están allí, y saber que después de estar allí tú no puedes decir me voy, no puedes decir los dejo tirados, porque ellos saben que tú eres el responsable de ellos saben que, que lo que tú digas es la decisión correcta, ¿sí? Yo sé que ellos confían en mí, o sea que no hay paso a equivocarme, no puedo decir me voy, los dejo a ustedes, verán qué hacen, o sea, es un compromiso. Yo creo que por último, lo más importante siempre es la familia, siempre va a ser la familia lo más importante, ese bastión donde uno llega a recargar todas sus energías, a, a volver a retomar, siempre va a ser la familia. Comentabas, ¿cómo, cómo llevas esa presión? ¿Qué actividades haces para poder calmar las aguas, como decimos? Digo, porque las decisiones que tomas acá como agregado, pues, cuando estabas en Colombia, eran demasiado estrés. ¿Cómo hacías, aparte de estar con la familia, tú como individuo, así como que esto me calma, me relaja? ¿Qué función hacías? O sea, digo, porque tú estás en tu área, pero quien esté viendo esta entrevista, a lo mejor en su área dice, ¿sabes que estoy al borde, me estoy desbordando? ¿Tú cómo controlas eso? ¿Qué actividad realizas? Oh, yo me considero que soy un hombre de fe. Okay. Por supuesto, para mí lo principal es la oración. Siempre antes de tomar una decisión importante en mi vida, ahora que tengo la oportunidad de ir al templo, arrodillarme delante del Santísimo y pedirle que sea Él quien me ayude a tomar las decisiones, que me ilumine. Entiendo, por supuesto, que de cada cosa que yo diga siempre van a haber consecuencias, siempre van a haber repercusiones, siempre va a haber no solo hombres, sino familias que dependan de lo que yo como militar en mi grado y en mi cargo determino, ordeno, de acuerdo pues con la investidura que me ha dado a mí el país y el ejército. Entonces siempre le pido a Dios que sea Él quien me ilumine. Y ya, si hay algo importante que yo creo que es común para nosotros los militares, es la disciplina deportiva, el deporte. El deporte siempre nos saca a nosotros de ese momento, nos permite abrirnos a otro espacio y por supuesto, mientras en mi caso, mientras uno está ahí en la bicicleta pedaleando, vienen nuevas cosas más frescas a la cabeza. Bicicleta, entonces, ¿el deporte preferido de Coronel? Como Colombia, montañas, bicicleta y café. Perfecto. ¿Cómo fue tu proceso para ser el encargado de la graduaría militar de Colombia en Canadá? Bueno, pues ese es un proceso que no depende de nosotros, pues de mí como coronel, de ninguno de nosotros como coronel en sus diferentes países, sino que es un proceso que se realiza a través del Ministerio de Defensa, a través del mismo Ejército Nacional. En mi caso, por ejemplo, y en el caso de los compañeros míos, que hoy por hoy estamos desplegados en los diferentes países, en las agregadurías militares, nosotros debemos cumplir con unos requisitos, por así decirlo, que es tener cierta antigüedad en el grado de coronel, o sea, estar en el cuarto, quinto año de coronel, ya haber hecho mando de tropa, venía pues a ser de comandante de una brigada y pues tener una hoja de vida que de una u otra manera le permitiera a uno poder aspirar a este tipo de cargos en el exterior. Lo que hace más o menos a grosso modo es decir que el ejército presenta a un rango de oficiales, que dicen estos son los oficiales que están, que pueden ir a hacer el proceso de agregaduría militar en el exterior. Se lo presentan al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa dice con base en la hoja de vida, en los estudios, problemas de derechos humanos que tengan, que no tengan para el caso colombiano, estos pueden ir. Y después de eso uno empieza a a aplicar. En mi caso, pues enviar, cuando me dijeron, usted está postulado para Canadá, entonces... ¿Cuándo te dijeron eso? No, esos son de las noticias bonitas que uno no que no se las cree, por supuesto, que ya llegó el momento, porque pues es algo que uno como que aspira toda su vida, poder dejar atrás todo lo que ha sido su carrera militar para irse a desempeñar en un ambiente distinto, en un ambiente de la diplomacia, en un ambiente diplomático y sobre todo en el exterior y poder
llevar a la familia, poder estar compartir con la familia, porque pues toda nuestra vida militar siempre ha sido un ratico con la familia en operaciones, con la gente, con la tropa, otro ratico con la familia y siga con ella. Entonces, es poder, para nosotros es como poder hacer nuestro trabajo, pero también tener la oportunidad de consolidar nuestra familia, de devolverle a nuestras hijas, a nuestras esposas, a ese papá ausente, presente, a ese esposo ausente, presente, de esos momentos que hablábamos hace un tiempo. Y después ya de ese proceso sí enviar acá a Canadá mi hoja de vida para que aquí en Canadá me digan si me aceptan o no me aceptan. O sea, pero por ejemplo, regresándonos un poco, de los que mandaron del cuarto y quinto grado, ¿a cuántos salieron en este bloque? Bueno, para Colombia, de Colombia salimos 13 oficiales, entre oficiales de ejército, de armada y de fuerza aérea a los distintos países. Y por supuesto, mira, a ti te dicen, mi coronel, usted está postulado para Canadá, empiece su proceso. Aparentemente, pues dentro del estudio uno no tiene ningún tipo de problemas, le han hecho sus pruebas de idiomas y todo lo demás, o sea, aparentemente uno está bien, pero falta que el gobierno canadiense le diga, sí lo acepto, que ese es la otra parte de la cara de la moneda. Entonces uno empieza enviando su hoja de vida, traduciéndola al idioma oficial y se demoran unas cuantas semanas, siempre son un proceso casi de 12 semanas que el gobierno canadiense se toma para decir sí lo acepto. Después de que dice sí lo acepto, hay que tramitar el beneplácito y donde ya formalmente el gobierno canadiense le dice, bueno, está autorizado para que se venga para acá y apenas le llega eso, entonces empieza uno a correr a hacer trámites de visas, una vez le sale las visas, compre pasajes y con pasajes y todo arranque con la familia. Pero pues uno... Más la carga del trabajo que ya sabes que tienes que llegar más la carga del trabajo que hay que llegar a hacer acá. ¿Cómo fue tu llegada a tu oficina, que estamos aquí, gracias por recibirnos? ¿Cómo fue así de, bueno, llega a la oficina y ahora qué? ¿Cómo fueron tus primeros días de oficina como agregado militar? Bueno, siempre la experiencia de ser el recluta paga por todo. Uno nuevo paga por todo en todas partes. Y pues aquí Colombia tiene una particularidad que nosotros somos agregados militares por un año, pero entre ese proceso de que el gobierno nos dice que sí, que no, siempre hay espacios, porque los espacios nuestros como agregados militares, las comisiones diplomáticas nuestras son muy puntuales. Empieza a tal fecha y termina a tal fecha. No quiere decir que antes de que hubiera terminado la fecha de mi predecesor, yo hubiera llegado aquí a hacer un proceso de paz. Es una transición. Exactamente, entonces él terminó y tuvo que regresarse y hubieron unos días en que la agregaduría militar aquí estuvo sola. Simplemente pues hicimos procesos previos con él a través de videoconferencias, cómo se maneja, qué hay que hacer y todo eso. Pero cuando yo llegué encontré 3 carpetas aquí encima del escritorio que me decían esto es lo que hay, estos son los procesos en curso y esto es lo que hay que hacer. Y esto es urgente, y esto es urgente. Y están esperando respuesta. Entonces ese es como el proceso, pero más que el proceso aquí, que pues le agradezco a quien estuvo antes que mí, hizo un muy buen trabajo, todo muy organizado, pues ya es el proceso de venir aquí a ubicarse en un nuevo país. Sobre todo porque bueno, en Colombia queda todo, bueno, y acá hay que llegar a buscar casa, el carro, amoblar la casa o la casa amoblada, el colegio de las niñas, que es otro entorno. Y siempre hemos pensado nosotros que mientras la familia esté bien, uno está tranquilo para trabajar. ¿Qué ha sido lo nuevo de ti dentro de esta función que no sabías que podías desarrollar? Bueno, no, yo creo que la carrera militar, la vida militar te prepara y nosotros por supuesto tomamos un curso antes de venir acá a desempeñarnos como agregados militares, pero si hay algo que como persona, no digamos que he hecho que no sabía que podía hacer, sino que hemos encontrado y es el compartir con esas otras culturas, el encontrarse con los agregados militares del mundo entero, pues prácticamente del mundo entero que hoy están aquí acreditados en Canadá, estar con sus familias, mirar que el militar es universal, ¿sí? Que el militar es universal, que tú ves un uniforme de la Armada, de un marino y por sus galones conoces los grados allá. Sabemos que el de aquí o el de allá tienen sus mismos grados, la universalidad,
la cortesía entre nosotros, no solo la cortesía de nosotros dentro de la fuerza, sino saber que ellos también dentro de su protocolo, su disciplina, su cortesía militar, es muy similar, es muy parecido a lo que nosotros manejamos. O sea, somos distantes, pero no somos lejanos. O sea, somos de distintos países, pero somos muy cercanos por esto, por este uniforme que nos hace muy similares, por esta piel que nos hace muy similares. Historias de vida de más de 30 años prácticamente cada uno de los que vivimos, entonces nos crea una cercanía muy bonita. ¿Qué mito te gustaría romper en la comunidad que ve esta entrevista sobre un agregado militar? Bueno, un agregado militar, por supuesto, es un representante del Estado colombiano, más precisamente del Ministerio de Defensa de Colombia, con los otros ministerios representados en los otros agregados militares y más específicamente con Canadá. Es un trabajo que nosotros hacemos de fortalecimiento de esos vínculos eh, bilaterales, podemos decirlo así, con el ejército, con las Fuerzas Armadas canadienses y con los otros agregados militares. Nosotros militares estamos en una constante preparación, no solo profesional, de ahí que hay diferentes tipos de enlaces que se requieren hacer. Uno, en el caso nuestro en Colombia, la educación, cómo nosotros brindamos nuestras capacidades como militares en todo lo que hacemos en el desarrollo de las operaciones militares y Canadá los puede aprovechar, así como nosotros aprovechamos de las capacidades que tiene Canadá en cuanto a su formación en una segunda y tercera lengua, por ejemplo aquí, la transferencia de tecnología. Por ejemplo, en estos días vinieron unos oficiales de la Armada Nacional a mirar aquí a Halifax una empresa de sonares para los sonares que se podrían eventualmente utilizar en las motonaves, en los buques que construye Colombia en estos momentos. Son esas cosas, mirar qué tenemos en común. Hoy por hoy Colombia es el único país latinoamericano que hace parte de la OTAN, como socio de la OTAN, Canadá hace parte de la OTAN. Entonces tenemos muchas cosas que nosotros estandarizamos, que manejamos en el mismo nivel de entendimiento. Por supuesto, cada uno maneja su doctrina, pero buscamos ser interoperables, que lo que nosotros hacemos como militares en Colombia sea lo mismo que hacen los militares en Canadá o cualquiera de los países que hoy por hoy son miembros de la OTAN. Que si Colombia necesita desplegar sus tropas, puedan ser con el entrenamiento que nosotros desarrollamos en Colombia, con nuestra tecnología, con nuestras capacidades, puedan ser interoperables con cualquier otro ejército del mundo donde quiera que se requieran. Entonces esas son parte de las relaciones que nosotros hacemos. Y como otra parte, pues esencial, como nosotros siendo agregados militares, le podemos servir aquí a nuestra comunidad, a todo colombiano, en nuestro caso, todo colombiano mayor de 18 años está en la obligación, de acuerdo con nuestras leyes, de definir su situación militar. Y por supuesto, pues para eso nosotros estamos aquí, para ser un apoyo para esos jóvenes que siendo niños vinieron y que quieren definir su situación militar, siguen siendo colombianos aquí o en cualquier parte del mundo y quieren definir su situación militar. A través del agregado militar podemos hacer esos enlaces con la dirección de reclutamiento en Colombia y que ellos puedan obtener su libreta militar de primera, segunda clase, dependiendo pues el proceso que ellos desarrollan. Si pudieras hablar con el niño que tenía 6 años, ¿qué le dirías? Que jamás renuncie a sus sueños, que los sueños se pueden cumplir. Siempre me ha gustado mucho una película que se llama Corazón de Caballero. Y dentro de sus apartes hay una escena donde el papá despacha a su hijo con uno de los, bueno, con un guerrero allí y le dice, ve a cambiar tus estrellas. Entonces, eso yo le diría a ese niño, sigue que tú puedes cambiar tus estrellas. El peor consejo que te hayan dado, lo hayas seguido o no, ha sido... No. ¿Qué se puede ver? No, yo creo que no hay peores consejos. O sea, bueno, que hayas oído, o sea, un
mal consejo, pues? Yo creo que el peor consejo que uno puede, sí, que puede, ahí es no seguir tu corazón. O sea, tu corazón es el que marca el camino. O sea, el corazón y la conciencia son los que marcan el camino. Si desoyes, si dejas de oír cualquiera de los dos, muy seguramente vas a terminar donde no tienes que terminar. Y el mejor consejo, que no sea el corazón de la respuesta que me diste, que te han dado, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el mejor consejo? Sí. Que Dios es Padre. Y como Padre, cuida de todos. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes de la vida, ¿cuáles serían? Solo 3, ¿eh? Solo 3 aprendizajes de la vida. Primero, que la familia, como se lo digo siempre a todos, esa no es frase de ahorita, sino que siempre lo digo, la familia no es lo más importante. La familia es lo único importante. Porque al final de este camino, lo único que queda es la familia. Y entonces hay que cultivarla desde siempre y para siempre. Ese es uno. El segundo consejo con el que me quedaría toda la vida, jamás lo cambiaría, es vivir siempre de rodillas ante Dios. Yo siempre, en la moneda que te regalé, dice, y ha sido mi lema, de rodillas ante Dios para estar siempre de pie ante los hombres. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando tú, como ser humano, te rindes ante la presencia de Dios, Él te lleva a lugares impensados. Podría explayarme hablando del tema de la bondad de Dios en cada uno de nosotros, en el trabajo, en la familia, en el manejo de nuestro presupuesto, en fin, podría ser, pero siempre es lo más importante. Cuando estás de rodillas ante Dios, puedes estar de pie ante los hombres. Y el último que te podría decir es, jamás te olvides de quién eres, de quién fuiste y de quién vas a llegar a ser. El mismo muchacho que paseaba por las calles a los 8 años, maravillado con ese mundo que jamás pensó que lo iba a conocer, es el mismo muchacho que hoy, unos tantos años después, sigue siendo el mismo. Quizás con menos energías, de pronto con unas cuantas más arrugas, unas canas de más, otras de menos, pero sigue siendo el mismo hombre con el mismo corazón. De tal manera que quien me conoció a mí en esa época, si hoy me vuelve a ver un poco más viejo, sabrá que soy el mismo de ese entonces. ¿Alguna película, libro o obra de cine, arte, teatro que recomiendes? Una sola, ¿cuál sería y por qué? La Biblia, sin dudar en un solo momento. Porque ahí está la hoja de ruta de todo ser humano, pienso yo. O sea, ahí está todo lo que uno debe saber, todo lo que debe conocer. Yo creo que no por nada es el libro más vendido en el mundo, no por nada es el libro con el mayor número de reproducciones. Yo pudiera hablar de algunos libros, pudiera hablar de algunos filósofos, de Sócrates, de Platón y todo eso, y sus primeras copias se hicieron casi 4 siglos después de su existencia, aún haciendo, pudiéramos decir, todo un trabajo de investigación para hablar de su verdadera existencia. Y podría decirte, hombre, la Biblia empezó a escribirse solo 35 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces es un libro que tiene con nosotros más de 2000 años, que no ha cambiado, que no ha mutado, que se han desprendido otras cuantas religiones de allí, pero la verdad sigue siendo esa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta pregunta no la tenía antes de mi programa. Canadá es multicultural en todos los sentidos. ¿Cómo te ha parecido esa parte? Yo creo que eso nos ha abierto mucho la mirada a nosotros, no solo como agregado militar, sino también a nosotros como familia, porque es una experiencia de todos nosotros, de mis hijas, mi esposa y nuestra. Encontrarse con gente de todos los países, de diferentes culturas, de diferentes creencias, ha sido algo verdaderamente impactante. ¿Qué me ha gustado mucho de las otras culturas? Sobre todo su tema religioso. Independientemente de a quién le profesen su religión, he visto hombres que al caer la tarde, estén donde estén, les importe quién esté a su lado, se postran rostro en tierra a alabar a un Dios, y eso, wow, eso
eso para mí es como que ese man no es de medias tintas. Esa persona está convencido de lo que hace. Entonces, cuando yo veo a una persona que está convencida de lo que hace, yo sé con quién estoy tratando, yo sé quién es, no es de medias tintas, que es una persona, o sea, que es una persona sincera en el sentido, cuando uno hablaba de qué significa ser una persona sincera, y que sabrás, pues se remonta a ese cuento antiguo donde armaban las estatuillas en unos moldes de yeso, y que aquellas que se fracturaban las cubrían con cera para dejarlas como si nada. Entonces uno pide, no, dame esta estatuilla pero que sea sincera, o sea, de una sola pieza. ¿Qué mensaje te gustaría dejar no solo a la comunidad latina, sino a toda la comunidad que va a ver esta entrevista? Bueno, que por encima de todo, primero pues los militares somos seres humanos. Que este uniforme, a pesar de ser nuestra segunda piel, es un uniforme que el Estado nos lo ha dado a nosotros para proteger a nuestros pueblos, para proteger a nuestras sociedades, para proteger a nuestras familias, para proteger todo lo que nosotros queremos. Cuando nosotros desarrollamos las operaciones militares en Colombia, la Constitución Nacional, el artículo 216, el artículo 217 hablan de que el ejército tendrá un ejército legalmente constituido para la defensa de la nación. Pero si tú le hablas eso al campesino, si tú le hablas eso al soldado de abajo, muy seguramente ese concepto de nación les queda muy en la nebulosa, muy en el aire. Y ellos saben que se ponen el uniforme para ir a defender esas pequeñas cosas que hacen parte de la nación, para ir a defender tus sembrados, tus cultivos, tus gallinas, tus marranos, para sembrar eso que hace parte de la vida del ser humano, eso que hace parte del ser más vulnerable de tu país. Para eso estamos los soldados, para defender todo eso. O sea, todas esas cosas pequeñas, que sí las entiende el soldado, que sí las entiende el campesino, que sí las entiende la persona del común, esas cosas que las tiene cada uno, que le han costado su trabajo, por las que uno lucha cada día, por las que uno se levanta cada mañana a cumplir sus sueños, pues para eso está ahí el soldado, para eso estamos los militares. Y por supuesto es que la hermandad siempre debe existir por encima de todo. Bueno, Coronel Luzano, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en la Embajada de Colombia en Canadá como agregado militar. Esperamos pues que sea una primera y quién sabe, una segunda más adelante. Muchísimas gracias a ti nuevamente por este bonito y significante espacio. Para mí, como te decía en un principio, representante de todos los soldados de tierra, de mar, de aire, de río, que hoy por hoy están desplegados en cada centímetro del territorio colombiano, y algunos también en el exterior también, por supuesto. Había un comercial muy bonito que decía, aunque usted no nos vea, usted sabe que estamos allí. Aunque usted no los vea, nuestros soldados sabe que están allí para dar su vida, como nosotros hicimos el juramento a la bandera alguna vez, y muchos en la historia colombiana han bañado a nuestro país en sangre, pero es por la libertad de cada colombiano, por la libertad de cada ciudadano. Es que Dios te pague, muchas gracias por esta entrevista, a ti, a tu señora que está allá detrás de cámaras también, muchas gracias, colombiana, y espero que te lleve a nuestro país muy de vez en cuando y prontamente. Ya está. Muchísimas gracias, Coronel. Bueno, eso que me olvidó decirle que mi mujer me gobierna y a mí es que me gusta, como dice el regla. Bueno, cambiamos un poco esa, pero una pregunta que se nos olvidó, y es, ¿qué pregunta te gustaría hacerle al próximo agregado que va a estar aquí en nuestra entrevista? ¿Qué quisieras que le hiciéramos? Bueno, vamos a ponerlo en aprietos. Venga. Muy seguramente, vamos a hacer dos preguntas. La primera es saber si te sientes feliz con la profesión que escogiste, y segundo, si crees que la profesión que escogiste, la escogiste en el país correcto. Qué buena pregunta. Bueno, el próximo agregado militar va a tener que contestar esa pregunta y lo estaremos viendo. Gracias. Esto fue un podcast de Migrare, donde cada historia merece ser contada. Y gracias a ti podemos seguir haciéndolo. Si tienes comentarios, preguntas o sugerencias, nos encantaría saber de ti a través de nuestras redes sociales o en emigrare.ca. Y si este episodio te inspiró, compártelo. Juntos amplificamos voces y construimos memorias. Hasta la próxima.